Nuestro tema del día se titula precisamente memoria. Aquí vamos a ver varios aspectos relacionados con este componente fundamental del computador y que deben ser estudiados en detalle por toda persona que esté en esta carrera. Vean que en primer lugar, en informática, la memoria no es más que un dispositivo o componente que almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. Siempre tiene un tiempo de almacenamiento, sea más corto, sea más largo, pero siempre va a tener una duración en el tiempo. Se considera como uno de los elementos fundamentales de cualquier computador, la cual interconecta al procesador y algunos dispositivos de entrada y salida, permitiendo la implementación fundamental de lo que denominamos el modelo de arquitectura de computador de von Neumann. Este es una persona que a los inicios de la computación ideó un modelo para explicar el funcionamiento interno básico del computador. Ese modelo puede ser representado a través del siguiente diagrama. La arquitectura de von Neumann, también conocida como modelo Princeton, está basada en la descripción dada en 1945 por el matemático y físico John von Neumann, quien fue que esta arquitectura fue el primer borrador de un informe sobre la ECBAC, que es una de las primeras computadoras electrónicas, la cual, a diferencia de la ENIAC, que es su antecesora, no era decimal, sino trabajaba de manera binaria, teniendo digamos que el honor, el privilegio, la oportunidad de haber sido la que contó con el primer programa diseñado para ser almacenado de manera interna. Recuerden que anteriormente, cuando empezaron la computación, los programas se almacenaban en diferentes tipos de tarjetas que se iban suministrando al computador a medida que se necesitaban. En este caso, comenzaron a trabajar con el software, con los programas ubicados dentro de lo que son las memorias internas del computador. Este diseño se convirtió en el estándar de arquitectura que ha servido como base para la mayoría de los computadores, inclusive modernos. Este modelo describe la arquitectura de un diseño para un computador digital electrónico con las siguientes partes. En primer lugar, él habla de una unidad central de procesamiento. Estaríamos hablando de esto que está aquí, el CPU. Todo este cuadro grande que tenemos aquí. Todo este conjunto. Que es la que se encarga de todos los procesos lógicos del computador, el cual a su vez contiene dos elementos internos como mínimo, que son la unidad aritmético-lógica y los registros del procesador. Esta de aquí, vamos a cambiar el color, es a la que denominamos unidad aritmético-lógica. Esta que dice ALU, Arithmetic Logic Unity. Y aquí podemos ver que están los registros del computador dentro del mismo. También posee una unidad de control que contiene un registro de las instrucciones y un contador de programas. Ese sería este elemento que tienen aquí. Esa es la unidad de control. Esto utiliza entonces una memoria para almacenar tanto los datos como las instrucciones que se van a utilizar, que sería la memoria está aquí. Vean que es externa a lo que es nuestro CPU o procesador,
pero se requiere para poder hacer el trabajo que estamos planificando. Además de esto, cuenta con un espacio para almacenamiento externo, el cual aquí no se indica, pero que está presente, y cuenta con mecanismos de entrada y salida. Aquí está. Lo que pasa es que ese dispositivo de almacenamiento externo debería ir aquí en el medio de estos dos elementos, ya que él va a requerir de la memoria para poder trabajar y va en este esquema a representar un componente de entrada y salida de datos. Entonces aquí iría ese almacenamiento externo. Entonces vean que aquí simplemente lo que se está planteando son los componentes originales que se pretendía que debía tener lo que es un sistema de cómputo desde el punto de vista de su procesamiento básico. Simplemente hay tres componentes básicos: el procesador o CPU, la memoria principal y algún dispositivo de entrada y salida. En ese momento fue que empezaron a surgir que los programas se almacenaban internamente, por lo que hizo falta ese elemento para almacenamiento externo. Es decir, empezó a surgir lo que es las memorias secundarias, especialmente las relacionadas con el disco duro. ¿Entienden esta arquitectura? Bestia, ¿y qué cae esos niños? Ya va. Lo que se pongan hacia la otra pared, no aquí, no aquí. Están nada más que contando y ven la escala. Bueno, vamos a continuar entonces. Me indican que sí están entendiendo hasta ahora los conceptos, por lo tanto puedo proseguir. La clase de hoy pueden preguntar tranquilos porque no va a ser tan larga como de costumbre, porque quiero al final conversar un poco sobre lo que es la evaluación del PC1, una vez que ya estemos, digamos que completo el grupo y hayamos terminado con nuestro material del día. Así que me limité en este día a simplemente un poco menos de contenido habitual, a darles lo que corresponde en el SIGA, eso, en el sílabo, no añadir muchos elementos adicionales complementarios. Ya la próxima semana nos normalizamos y seguimos trabajando tal como es costumbre, donde yo le doy varios conceptos importantes que no están incluidos en el SIGA, pero que ustedes deben conocer. Pero por hoy vamos a recortar un poco lo que es la extensión del material para que así puedan ustedes aprovechar mejor el día. Bueno, aquí tenemos un segundo modelo que explica esta misma metodología de von Neumann. Fíjense que tenemos... Asómate porque no sé para dónde se fue. No la veo. Vean que tenemos lo que es la memoria secundaria en la parte superior. En la parte izquierda tenemos unidades de entrada. Están para acá atrás. Y en la parte derecha tenemos unidades de salida. Dentro de lo que es el equipo, es decir, dentro del cajón que utilizamos para construir nuestro sistema, tenemos una memoria principal y tenemos un procesador como mínimo. Es la misma estructura, pero vista a través de otro autor. Recuerden que este tipo de modelos con el tiempo son analizados, estudiados por diferentes expertos de la materia, generando variaciones de los mismos que son válidas para casos particulares. Vamos a continuar entonces.
En este entorno, el programa no formaba parte integral de la computadora, sino que era almacenado temporalmente junto con los datos. Esto permitió que pudiera ser cambiado de forma que la computadora no se limitara a la ejecución de un programa en particular, sino que pudiera adaptarse a diferentes programas para diferentes tareas. ¿Qué implica esto? Inicialmente, cuando intentaron las primeras computadoras, el programa estaba colocado en una memoria tipo memoria ROM, una memoria permanente, lo cual hacía que la computadora no fuera multifuncional, sino que estuviera limitada a ciertas tareas específicas. Algo así como lo que pasa con las calculadoras, las licuadoras y ese tipo de aparatos modernos de tipo inteligente. Entonces, al sacar el programa o al independizar el programa del hardware, le dieron mayor funcionalidad a lo que son los equipos de cómputo, permitiéndoles adaptarse a diferentes tareas, no limitarse solamente a una, dos o tres tareas específicas que le fueron programadas por el fabricante. Al extraerse de la computadora, este conjunto de elementos lógicos pasan a formar lo que conocemos como el software. El resto de la computadora que queda una vez que se eliminan los programas es a lo que denominamos hardware. Ya estos son conceptos conocidos por ustedes que hemos explicado ampliamente en clases anteriores y que ustedes también lo han recibido la explicación de otros cursos de la carrera. Vamos a ver algunas características de lo que es la memoria del computador. Aquí tenemos varias características. Vean que en primer lugar, los datos y los programas se almacenan en una misma memoria de lectura-escritura. En nuestro caso estamos hablando de la memoria secundaria. En primer lugar, de la memoria secundaria, es decir, de nuestro disco duro donde instalamos el programa. Y en segundo lugar, de la memoria principal de trabajo, que sería la memoria RAM en el momento que estamos utilizando la aplicación. En segundo lugar, los contenidos de la memoria se direccionan indicando su posición sin importar el tipo. Vean que allí tenemos otra característica de lo que es la memoria principal. Otra cosa importante también acerca de la memoria principal para ese computador de von Neumann, porque todavía estamos hablando un poco de ese ejemplo. Su ejecución se realiza en secuencia. Es decir, estamos hablando de sistemas secuenciales. Aún no había un sistema de tipo aleatorio como el que conocemos hoy. Estos sistemas secuenciales son mucho más lentos. Y la representación de los datos es de tipo binario. Ya no es como se tenía al principio, de tipo decimal. No se preocupe las personas que están llegando, vamos poco a poco. Igualmente la clase va a quedar grabada para su posterior visualización de parte de ustedes. Vamos a continuar entonces.